una solución. Están también aquellos que han sido o que son esclavos del alcohol, algo muy frecuente en nuestra sociedad, y quizá estos son los vicios más comunes que nosotros podemos reconocer cuando miramos nuestra sociedad, y por qué no decirlo de manera muy puntual, este sector de la ciudad del Cono Norte, donde estos vicios están muy arraigados, especialmente en nuestra juventud. Pero también hay otro tipo de vicios. Por ejemplo, hay gente que vive atada a la pornografía, que ha hecho de la pornografía un vicio, una costumbre, un hábito, y no pueden pasar días sin mirar pornografía. Están aquellos que se han enviciado en lo que llamamos la ludopatía, es decir, los casinos o los juegos de azar o las máquinas tragamonedas, personas que han empeñado su casa y hasta su vida, porque se enviciaron, se volvieron ludópatas y no han podido salir de esa situación. Otros han hecho de la mentira un hábito de vida. Y sabía que la mentira se puede convertir en un vicio, y cuando eso sucede, entonces estamos hablando de una persona que se le denomina un mitómano, ¿verdad? Una persona que miente constantemente y ha hecho de la mentira un estilo de vida. Hay personas que están atados a diferentes tipos de vicio. Otro vicio, por ejemplo, puede ser la televisión. ¿Sabía usted que hay personas que están enviciadas con la televisión? O el Internet. Jóvenes que están atados a los juegos de Internet, juegos en línea, que pasan horas literalmente, enviciados en este tipo de juegos. Yo conocí a un muchacho hace algunos años que le decía a sus padres que se iba a la universidad, pero nunca entraba a clases. Se quedaba afuera de la universidad, donde habían allí juegos en línea, y se pasó todo un semestre jugando en el Internet. Nunca fue a clases durante todo ese semestre. Y claro, el dinero que le daban sus padres para pagar las pensiones, lo usaba en este vicio. La gama, el espectro de vicios entonces, a los que una persona puede ser atada, son realmente muy variados. Hay vicios desde los más serios y difíciles de vencer, que se van convirtiendo en hábitos dañinos para la vida, hasta los más sencillos que pueden ser fácilmente resueltos. Mark Twain, el famoso escritor, en cierta ocasión dijo algo gracioso y contradictorio. Él dijo: dejar de fumar es lo más sencillo del mundo. Yo lo he logrado miles de veces. Un absurdo, ¿verdad? Lo que él está queriendo decir en realidad es que no es tan fácil liberarse de un vicio. Y cuando un vicio se ha afianzado en la vida de una persona por años, parecería que es muy difícil desarraigarlo y requiere un tipo de asistencia y de ayuda espiritual. El doctor Anthony Daniels, que era un médico en un centro penitenciario, él decía que los delincuentes, los que estaban presos, se sentían totalmente esclavizados a hacer lo malo, obsesionados con hacer lo malo, y él decía, estos hombres se ven dominados por esos impulsos tan terribles que no pueden ser reprimidos. Y claro, si esto fuera cierto, nadie sería culpable de sus actos, ¿verdad? Nadie respondería en culpabilidad a los vicios que los tienen atados, y caeríamos un poco en esos extremos de estos grupos que dicen, o un espíritu de malos espíritus, y el hombre no resulta culpable de nada. Eso no es así. Los vicios, cuando están arraigados en la vida de una persona, hacen que la persona sea responsable y culpable por esas prácticas que ha ido adquiriendo en su vida, posiblemente desde tiempo atrás. Ahora, quiero mostrarles un par de textos bíblicos. El primero, ustedes lo conocen, está en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, ¿sabéis qué cosa? Verdaderamente libres. La palabra de Dios es clara. El mensaje del Señor Jesús es claro y categórico. Es posible experimentar una vida
de libertad verdadera. Es posible experimentar una vida plena y absoluta de libertad en Cristo cuando Cristo viene al corazón de una persona. La palabra del Señor lo dice: si Cristo te liberta, entonces vas a poder experimentar la auténtica libertad. El segundo pasaje está en el libro de Romanos, en el capítulo 6, a partir del versículo 11 en adelante. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, les va a decir: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay dos cosas que nos señala estos dos versículos que hemos leído. En primer lugar, que la libertad sí es posible. Es decir, si tú estás esclavizado a un vicio, si estás atado a una costumbre que deshonra el nombre del Señor, Cristo puede traerte la verdadera libertad. Pero lo segundo que nos dice el apóstol Pablo en el pasaje último que hemos leído es que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, sino que nos presentemos como instrumentos de justicia. Entonces, hay una realidad muy evidente cuando hablamos de este tema. Primero, que Cristo tiene el poder para libertarnos, y segundo, que como cristianos debemos someter nuestra vida a la justicia y no al pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Y lo primero que me gustaría señalar es que cuando hablamos de un vicio, tenemos que hablar de que se trata de un pecado. Todo vicio, cualquier cosa que nos aparte de la voluntad de Dios, cualquier cosa que de manera sistemática se haya constituido en un hábito que no glorifica a Dios, se convierte en un vicio y por ende es un pecado. Hay personas que justifican sus estilos de vida, ¿no? Y te dicen: no, es que yo soy así, pues. Pastor, usted me disculpará, pero yo nací así. Yo soy así, es mi forma de ser, es mi carácter. Y empiezan a justificar de esta manera aquellos vicios a los cuales están sometidos. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de un vicio, estamos hablando de algo que es pecaminoso. Y como decíamos la semana pasada, todo pecado tiene que ser confesado delante del Señor. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú lo crees? Esa es la verdad de la palabra del Señor. Pero cuando hablamos de vicios, a veces no es tan fácil como decir: reconozco que es pecado, me arrepiento y voy a cambiar. No siempre es tan fácil como decir eso. La persona que está sometida a un vicio, en muchos casos, va a requerir ayuda espiritual y, quién sabe, en algunos momentos, ayuda de tipo profesional para poder ser libre de esos vicios. En el pasaje que leímos en Juan capítulo 8, nos dice que la liberación auténtica viene a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es Cristo quien nos ofrece la libertad al ser humano para ser libre de esos vicios que nos aquejan. La palabra del Señor nos muestra claramente y nos habla repetidas veces de ese poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando una persona viene en humildad al Señor, cuando una persona reconoce su problema y se arrepiente delante de Dios, Cristo tiene el poder sobrenatural para poder liberar a esa persona y cambiar su estilo de vida completamente.
No hay por qué dudar del poder de Cristo para rescatar a una persona del vicio, por más profundo que éste sea, en el cual esté sometido. Yo recuerdo el caso de una hermana, una persona de hace muchos años ya de esto. Recuerdo que ella, el mismo día que se convirtió, el mismo día que ella pasó adelante entregando su vida a Cristo, el Señor la liberó. Ella venía de un estilo de vida donde fumaba cigarro tras cigarro de manera sistemática y a cada momento, diaria. Se acababa un cigarro y prendía el otro, se acababa un cigarro y prendía el otro. El mismo día que ella viene al Señor, milagrosamente, el vicio del cigarro desapareció. Dejó de fumar. Hasta el día de hoy, un cambio radical, total. Era una jovencita en aquel tiempo ella, lo recuerdo muy bien. Pero hay otros casos donde no sucede así. Donde la persona se convierte y pasan semanas o meses y está luchando porque quiere dejar ese vicio que lo tiene atado, que la tiene atada, y no puede. Es un proceso en ese caso. Yo quisiera que en esta mañana, con toda honestidad, delante del Señor, tú te preguntes, ¿cuál es ese vicio que te tiene atado? ¿Cuál es esa costumbre o ese hábito que has formado en tu vida y que te tiene gobernando tu vida, que no te deja experimentar la vida verdadera, la libertad que el Señor Jesucristo ofrece en su palabra? Piensa por un momento, reflexiona, ¿cuáles son aquellas cosas que te tienen atado o atada en tu vida que no te permiten experimentar la libertad verdadera que Cristo ofrece? Si tú vienes al Señor, si tú abres tu corazón a Él en esta mañana y le entregas todo aquello que te tiene atado, Él va a empezar a obrar en tu vida de tal manera que cuando tú menos te imagines, un cambio se va a producir en tu carácter y en tu vida. A veces dudamos del poder de Dios. Decimos, Dios no me puede cambiar. Yo soy así, esto no me va a cambiar nunca. Y creemos más la mentira del diablo que lo que el Señor nos dice en su palabra. Yo te digo en esta mañana con la autoridad del Señor, que si tú vienes a Cristo, Él te va a liberar de ese vicio que tú tienes. Es cierto que dependiendo de ese hábito que has formado, dependiendo de los años en que estás practicando ese vicio, y dependiendo del daño que se ha hecho a tu vida, tal vez necesites la ayuda de un psicólogo cristiano. Pero tu punto de partida siempre será tu relación con Cristo. No podrás tener éxito ni triunfo sobre cualquier vicio, por más psicólogo que te atienda, si primero no doblegas tu vida al Señor. Si no haces de Cristo el Señor de tu vida, si no te sometes al señorío de Cristo. Es la forma como Dios quiere obrar en tu corazón. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que enfrentarse en una época al pueblo, quien también se encontraba atado por ciertos vicios. ¿Sabes cuál era uno de los vicios que el pueblo de Israel tenía en la antigüedad? Se llama idolatría. Habían caído en la idolatría pagana. Y los profetas sufrían al ver al pueblo que se sometía y sometían su vida a ídolos paganos, transgrediendo la justicia, transgrediendo la piedad, cambiando la adoración a Dios, quien era espíritu, en objetos de oro o en objetos de piedra. El pueblo se había acostumbrado a pecar. Habían caído en una idolatría pagana. Y los profetas, que entendían que esto era infringir la ley de Dios, se daban cuenta que el pueblo estaba sentando un mal ejemplo para la sociedad y para los demás. Los profetas veían cómo esa licencia moral que se había dado el pueblo de Israel, estaba llevando a la nación a una catástrofe física y espiritual literalmente. Por eso fue que los profetas con duras palabras denunciaron el pecado.
Fíjate en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, para que veas hasta dónde había llegado la idolatría del pueblo de Israel. En el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, a partir del versículo 7 en adelante, encontramos cómo el pueblo había caído en esta costumbre idolátrica. Mira lo que dice Isaías 32, 7 en adelante. Entonces, el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y le han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué pasaba con el pueblo? Se habían hecho un becerro de oro. Y habían puesto a ese becerro como el objeto de la adoración. Querían imitar lo que hacían las naciones paganas. Y Dios va a demostrar su desaprobación con el pueblo de Israel. Porque Dios no se agrada de un estilo de vida sometido al vicio y la costumbre alejada de los propósitos de Dios. Dios estaba en contra de la idolatría del pueblo. Y escúchame bien, hermano. Dios no se agrada de un pueblo, de una persona que tiene un estilo de vida sometido al vicio y a costumbres que están alejadas de los propósitos de Dios para su vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué vicios tal vez te están atando? Tú me dirás, pastor, yo vine al Señor y el Señor me quitó el vicio del cigarro. O yo era un alcohólico y el Señor me transformó. Yo conozco aquí un hermano que tenía ese problema. Llegó a la iglesia hace un par de años. Venía alcoholizado, enviciado por el alcohol. El Señor lo cambió. Ustedes lo ven ahora, es otro hombre, totalmente diferente. Y su familia nos decía el otro día que fuimos a visitarlo, nos decía, lo que Dios ha hecho con mi padre es una cosa increíble. Quizá tú estabas metido en las drogas y el Señor te liberó de las drogas. Pero ¿qué de los otros vicios? ¿Cuánto tiempo pasas en la televisión? Mirando quizá cosas que no debes mirar. ¿Cuánto tiempo pasas en el internet? ¿Sabías tú que hay un vicio? Hay personas que están enviciadas con los carbohidratos. Es un vicio. No pueden dejar de comer harinas y están enviciados con la comida. ¿Qué vicios te están atando, que te están impidiendo experimentar la auténtica libertad de Cristo en tu vida? Yo quisiera en esta tarde hablar de lo que yo llamo las 7 R's. ¿Cómo vencer los vicios? Las 7 R's. Y yo quiero que las vayas anotando conforme aparezcan en la pantalla. Y después ese papelito lo pongas ahí en la refrigeradora, no adentro, sino en la puerta, ¿verdad? Para que te recuerde cómo vencer los vicios, lo tengas en tu mesa de noche o en tu Biblia, para que cada vez que aparezca la tentación, cada vez que aparezca el vicio, puedas tú entonces recurrir a esta situación. En primer lugar, la primera R, reconócelo como pecado. Reconoce que es un pecado. Si esa costumbre, si ese hábito deshonra a Dios, no cumple los propósitos de Dios para tu vida, es un vicio que es un pecado. Y lo primero que tienes que hacer es admitir tu vicio, admitir tu pecado. Pregúntate en qué te beneficia
tener ese vicio. Y reconoce que es un pecado delante del Señor. No digas, no, es que yo soy así, pastor. No pretendas justificar ese estilo de vida. Llámalo como la Biblia lo llama, pecado. En segundo lugar, la segunda R. Reemplaza tus hábitos. Reemplaza tus hábitos. Es decir, cambia tus estilos de vida, tus costumbres. Busca hacer otras cosas que sustituyan esos hábitos negativos que te han enviciado. Si pasas mucho tiempo frente al televisor, pues cambia ese hábito, reemplázalo, toma un libro y ponte a leer. Ay, no, pastor, qué aburrido leer. Bueno, empieza por un libro sencillo, cristiano, delgado, no muy grueso, y empieza a ponerte en la práctica de la lectura. Reemplaza ese hábito que tú sabes que te esclaviza. Haz ejercicio, haz deporte, estudia, prepárate. Es decir, hay tantas cosas buenas que podemos hacer para reemplazar esos malos hábitos que nos hemos formado y que nos están enviciando y arruinando la vida. Pero en tercer lugar, la tercera R es renueva tu mente. Voy a pedir en cabina que me ayuden porque no me está funcionando el control. Renueva tu mente. Es la tercera R en nuestro andar para tener victoria sobre los vicios. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Es un pasaje que tú lo conoces seguramente. Pero mira qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en este tema de la mente. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos cosas que aparecen en estos dos versículos que tienen que ver con la mente. Primero, la última parte del versículo 1 va a decir que debemos presentarnos a Dios porque es nuestro culto racional. Está hablando de la mente. Pero luego va a decir que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay dos cosas aquí, el culto racional y el entendimiento. La palabra de Dios va a decir que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo empieza en nuestra mente. Y no estamos hablando aquí de un lavado de cerebro, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí es de la necesidad que tú y yo tenemos de hacer un cambio de chip en nuestra mente. ¿Tú has visto esos teléfonos inteligentes que tienen un chip que hace que el teléfono funcione bien? ¿Has visto las computadoras y las laptops que tienen un disco duro que se constituye en el corazón de la computadora? Bueno, de la misma manera para el creyente, su mente es donde se gestan los estilos de vida. Y por eso Pablo dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué cosas piensas con tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos estás albergando en tu mente que te están llevando a ciertas prácticas en tu vida que se han convertido en vicios o en costumbres que no glorifican al Señor? Renovar la mente. ¿Y sabes cómo renovamos la mente? Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios. Cuando venimos a las clases de la escuela bíblica, cuando prestamos atención en los sermones, cuando aprendes en tu célula lo que te enseña tu tutor acerca de la palabra de Dios, cuando estás en los ministerios y escuchas el mensaje de la palabra de Dios, tu mente empieza a ser renovada. Tu mente empieza a ser saturada por la palabra de Dios
Y eso se constituye en una herramienta poderosa para tener victoria sobre los vicios. De nada nos sirve emocionarnos, levantar las manos, llorar, saltar por el cielo, tirarnos de rodillas, si no hay un cambio en nuestra vida por una comprensión de lo que es la palabra del Señor. Esto es pecado y lo dejo. Esto es un mal hábito y renuncio, lo dejo. Renovación de la mente, del entendimiento. ¿Qué cosas están en tu mente que te están marcando una pauta como estilo de vida que te está llevando a ciertas costumbres o vicios que no glorifican al Señor? La cuarta R en nuestro avance es revisa justamente tus avances, tus logros. ¿Cómo estás yendo? Revisa tus avances. Analiza cómo estás progresando en este tema. Ponte a pensar y a evaluar por un momento el día anterior. ¿Tuviste victoria sobre ese vicio? La semana que pasó, ¿cómo te fue? Detente un momento y ponte a pensar si tuviste victoria o no. A lo mejor te das cuenta que no tuviste victoria y que caíste y que fracasaste. Entonces tendrás que evaluar por qué fracasaste. A lo mejor fuiste a un lugar que no debías. A lo mejor empezaste a parar con gente que no debías y eso te llevó al vicio y caíste en pecado. Pero si has caído, levántate, no te quedes caído, no te quedes derrotado, no llores tus miserias, no te hagas víctima por tu fracaso. Levántate, mira lo que dice Proverbios 24:16. Me encanta este pasaje del Antiguo Testamento. El sabio Salomón, en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 16, va a decir lo siguiente: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que si tú revisas tus avances y te das cuenta que fallaste, que en un momento caíste en el vicio nuevamente, levántate, no te quedes tirado. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Sabes por qué? Porque el justo está tomado de la mano de Cristo. Y cuando alguien está tomado de la mano de Cristo, el Señor siempre está dispuesto a levantarnos. Una caída no es una recaída. No creas la mentira del diablo que te dice, ya ves, tú no puedes. Ya ves, ese Cristo en el que confías no tiene poder. No creas esa mentira. Levántate y verás entonces cómo el Señor te empieza a sostener y a llevar por el camino que Él quiere que tú camines. La quinta R en nuestro estudio: recurre a quienes pueden ayudarte. Recurre a quienes pueden ayudarte. Busca personas que te puedan ayudar en el problema que tú tienes. Déjame decirte algo. Tú no estás solo. En el problema, en el vicio en el cual estás, tú no estás solo. Hay personas que pasaron por esa misma experiencia y el Señor los ha liberado y ahora están en condiciones de poder ayudar a los demás. Busca personas que te puedan ayudar. Busca el apoyo de tus hermanos. Busca el apoyo de tus líderes. Busca el apoyo de tu tutor de célula, de tus pastores. Dile: pastor, hermano, estoy con este problema, estoy atado a este vicio, necesito ayuda, ore por mí. Y ahí estaremos para orar y ayudarte a salir de ese vicio que te tiene atado, no para juzgarte, sino para darte la mano y puedas encontrar un hombro sobre el cual reclinar tu cabeza y derramar tus lágrimas. A veces necesitamos tener a alguien a quien le podamos rendir cuentas y darle el permiso a esa persona para que nos pregunte de cuando en cuando cómo estás en esta área de tu vida. Que sin ningún temor venga y nos pregunte cómo estás. ¿Has caído en la pornografía?
¿Cuántas horas pasaste frente a la televisión? ¿Cuántas horas pasaste frente al internet? ¿Has tenido victoria sobre este vicio? ¿Cómo estás en el tema de la mentira o del chisme? Necesitamos, hermanos, que nos ayuden a poder salir de esa situación. No estás solo. Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos, los mandó de dos en dos, porque uno necesita al otro, y tú necesitas de tu hermano. No creas que tú solo vas a poder librarte. Necesitas sobre todo del Señor, pero también de tus hermanos, quienes puedan ayudarte a tener victoria. La sexta R, renuncia a esos amigos negativos. Renuncia a esos amigos que te llevan al vicio. Renuncia a esos lugares que te llevan a caer en el vicio. No podrás salir del vicio si estás rodeado de gente que no le interesa vivir de esa manera. No podrás salir del vicio si te rodeas de gente que está atada a ese vicio. Si frecuentas lugares que sabes que te van a llevar a caer en ese vicio. A veces cuando yo estoy por aquí caminando por las calles de San Felipe, que venimos a hacer una visita o caminando por aquí, a veces yo me encuentro con algunos hermanos de la iglesia en malas compañías. Y uno lo nota. Y uno dice, cuidado, cuidado, porque las malas compañías corrompen. Tú no vas a poder tener victoria sobre ese vicio que te ata si estás rodeado de gente así. No, pastores, que yo quiero predicarles. Un momentito. Primero sánate bien tú. ¿Ok? Primero ten tu victoria sobre ese vicio. Demuestra que tienes victoria sobre ese vicio. Y después el Señor te va a llevar a que les prediques a esa gente. Pero hay que aprender a renunciar. Aprender a renunciar. Si la televisión se ha convertido en un vicio para ti, a lo mejor tendrás que venderla o regalarla. Renuncia. Y siempre las renuncias nos cuestan, ¿verdad? No es fácil renunciar. Pero si queremos tener triunfo sobre esta situación, tenemos que aprender a renunciar. Y lo último, la última R, recibe a Cristo. Si tú en esta mañana no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy podrás hacerlo. Y quizá me dirás, pero pastor, usted no sabe este vicio en el que estoy atado. Yo no lo sé, pero el Señor lo conoce. Y cuando tú abres tu corazón al Señor, cuando tú recibes a Cristo en tu vida, das el primer paso para experimentar la libertad verdadera, auténtica, que Él promete. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está la promesa del Señor, pero tienes que recibir a Cristo en tu corazón. No, pastor, pero es que a mí me gusta venir a la iglesia de vez en cuando. No es suficiente. No, pastor, pero es que a mí me gusta cómo cantan ustedes y cómo predican. No es suficiente. Necesitas a Cristo. Y lo decimos claramente. Si no tienes a Cristo en el corazón, no tienes avance en esta situación. No estamos aquí en las cámaras de televisión para disfrazar la respuesta. Y si estuviéramos en cámaras de televisión, igual lo diríamos. La única forma en que una persona puede tener victoria sobre sus vicios es cuando tiene a Cristo en el corazón. Quiero terminar con un par de pasajes que ustedes los tienen ahí en su bosquejo. En Primera de Juan, en el capítulo 4, y va a aparecer también en la pantalla, Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 4. Juan va a decir, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Y nota lo que dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo te pregunto, ¿quién está en el mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo Jesús, gloria a su nombre. La palabra del Señor dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay una certificación clara de la palabra de Dios de victoria para todo aquel que esté esclavizado a algún vicio. Y en Hebreos, en el capítulo 12,
que es el otro texto que ya aparece en pantalla, en el versículo 1 y 2, el autor de Hebreos lo dice de otra manera. Mira el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos? Que tú y yo tenemos que despojarnos. ¿Cuál es la idea de despojarse de algo? Es quitárselo de encima. Un corredor, cuando está corriendo en una maratón, en una carrera de fondo, sabe muy bien que cuanto menos peso lleve, tiene más posibilidades de llegar a la meta y ganar la carrera. Por eso que usan trajes muy livianos. Por eso es que no llevan reloj, no llevan nada, porque todo el peso que puedan llevar impide que ese corredor pueda llegar a la meta rápidamente. Esa es la idea del pasaje. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que tenemos que despojarnos de todo peso, de todo vicio y del pecado que nos asedia para correr esa carrera puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave para la victoria espiritual sobre los vicios. Y esta mañana, muy temprano, cuando estaba preparándome para venir a la iglesia, el Señor me dio dos textos bíblicos que no están en su bosquejo, porque me los dio recién hoy día en la mañana, y así los predicadores tenemos que estar atentos a con lo que el Señor nos habla, porque a veces subiendo al púlpito el Señor puede decirnos algo y tenemos que estar muy atentos a lo que Dios quiere. Bueno, el Señor me despertó con estos versículos hoy día. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 y 24. Complementan lo que estamos diciendo. Son como la cereza en el helado. Complementan de manera magistral. Eso es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Este sermón. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Mira lo que dice. 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y mira el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sabes tú que cuando una persona está atada a un vicio, no se preocupa de los demás? Solo se preocupa de él mismo o de ella misma. La palabra de Dios dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si tú estás atado a un vicio, no vas a poder buscar el bien de los demás. Y Pablo le dice a los corintios, todo me es lícito. O sea, pastor, que tener una televisión en mi casa está bien. Sí, está bien, si miras lo correcto. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y una página antes, en el capítulo 6, el apóstol va a decir algo parecido a los corintios. En el versículo 12, mira lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y aquí está la clave. Aquí está la clave, mira. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me enviciaré con ninguna cosa. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo está bien, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna, porque cuando tú te dejas dominar por algo, ya te enviciaste. Y todo hábito que no sigue los propósitos de Dios es pecado. ¿Qué vicios te tienen atado, hermano, hermana? Usted que nos visita por primera o segunda vez. ¿Qué cosas están en su vida que no le dan la libertad de experimentar la paz de Dios en su corazón? Que el Señor nos ayude a poder tener victoria sobre aquellas costumbres que no glorifican el nombre de Cristo.
Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos y en actitud de recogimiento espiritual, venir delante del Señor en una oración, trayendo tu vida, respondiendo a la palabra del Señor, conforme Él ha hablado a su pueblo. Te damos gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra. Te damos gracias por habernos hablado. Y ahora, Señor, te pedimos que podamos responder a tu mensaje. Que tu Espíritu Santo ministre en cada corazón. Gracias, Señor, porque es tu obra, no la de hombres. Y mientras estamos así, con esa actitud delante del Señor en oración, quiero hacer una invitación de manera especial a las personas que nos están visitando, quizá por primera o por segunda vez, y a la vez decirles que si este mensaje ha llegado a sus corazones, el Señor tiene poder para liberarles. Tiene poder para arrancarlos de esos vicios que te tienen atado en tu corazón. Y si tú en esta mañana quieres decirle, sí, Señor, te recibo en mi corazón, te abro mi corazón, te recibo en mi vida, yo quisiera orar por ti. Quisiera hacer una oración pidiendo que Dios te bendiga y te ayude. Si ese es tu deseo, yo te invito a que pongas tu mano en alto para yo orar por ti. De esa manera tú me estarás diciendo, sí, pastor, ore por mí, por favor. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que quiere venir al Señor Jesús? Ponga su mano en alto, yo lo voy a ver. Dios te bendiga, Dios le bendiga a usted también, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hay más que reconoce que necesita al Señor y quiere venir a Él en esta mañana, trayendo su vida. ¿Habrá alguna otra persona más que quiere venir al Señor? Ponga su mano en alto y yo voy a orar por usted. Mantengan su mano en alto ustedes que están con la mano levantada. Quiero verles para orar, por favor. Si tú sabes que necesitas al Señor, si sabes que necesitas recibir a Cristo hoy, no luches más en tu asiento. Pon tu mano en alto y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguna otra persona? Ustedes que están con la mano levantada, permítanme hacer una oración por ustedes, por favor. Pónganse de pie ustedes, vengan aquí adelante, ustedes que han levantado su mano. Yo quiero orar por ustedes sin ningún temor, no voy a hacer nada raro más que orar y pedir al Señor. Pase joven, pase señorita, le esperamos aquí, queremos orar por usted. Gracias. Gracias por la confianza. Vengan por favor, queremos orar y pedir que el Señor certifique su
Señor. Siguen llegando personas por esos impulsos tan terribles que no pueden ser reprimidos. Y claro, si esto fuera cierto, nadie sería culpable de sus actos, ¿verdad? Nadie respondería en culpabilidad a los vicios que los tienen atados, y caeríamos un poco en esos extremos de estos grupos que dicen: o un espíritu de los espíritus, y el hombre no resulta culpable de nada. Eso no es así. Los vicios, cuando están arraigados en la vida de una persona, hacen que la persona sea responsable y culpable por esas prácticas que ha ido adquiriendo en su vida, posiblemente desde tiempo atrás. Ahora, quiero mostrarles un par de textos bíblicos. El primero, ustedes lo conocen, está en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué cosa? Verdaderamente libres. La palabra de Dios es clara. El mensaje del Señor Jesús es claro y categórico. Es posible experimentar una vida de libertad verdadera. Es posible experimentar una vida con una solución. Están también aquellos que han sido o que son esclavos del alcohol, algo muy frecuente en nuestra sociedad, y quizá estos son los vicios más comunes que nosotros podemos reconocer cuando miramos nuestra sociedad, y por qué no decirlo de manera muy puntual, este sector de la ciudad del Cono Norte, donde estos vicios están muy arraigados, especialmente en nuestra juventud. Pero también hay otro tipo de vicios. Por ejemplo, hay gente que vive atada a la pornografía, que ha hecho de la pornografía un vicio, una costumbre, un hábito, y no pueden pasar días sin mirar pornografía. Están aquellos que se han enviciado en lo que llamamos la ludopatía, es decir, los casinos o los juegos de azar o las máquinas tragamonedas, personas que han empeñado su casa y hasta su vida porque se enviciaron, se volvieron ludópatas y no han podido salir de esa situación. Otros han hecho de la mentira un hábito de vida. Y sabía que la mentira se puede convertir en un vicio, y cuando eso sucede, entonces estamos hablando de una persona que se le denomina un mitómano, ¿verdad? Una persona que miente constantemente y ha hecho de la mentira un estilo de vida. Hay personas que están atados a diferentes tipos de vicio. Otro vicio, por ejemplo, puede ser la televisión. ¿Sabía usted que hay personas que están enviciadas con la televisión? O el Internet. Jóvenes que están atados a los juegos de Internet, juegos en línea, que pasan horas literalmente, enviciados en este tipo de juegos. Yo conocí a un muchacho hace algunos años que le decía a sus padres que se iba a la universidad, pero nunca entraba a clases. Se quedaba afuera de la universidad, donde habían allí juegos en línea, y se pasó todo un semestre jugando en el Internet. Nunca fue a clases durante todo ese semestre. Y claro, el dinero que le daban sus padres para pagar las pensiones, lo usaba en este vicio. La gama, el espectro de vicios entonces, a los que una persona puede ser atada, son realmente muy variados. Hay vicios desde los más serios y difíciles de vencer, que se van convirtiendo en hábitos dañinos para la vida, hasta los más sencillos, que pueden ser fácilmente resueltos. Mark Twain, el famoso escritor, en cierta ocasión dijo algo gracioso y contradictorio. Él dijo: dejar de fumar es lo más sencillo del mundo. Yo lo he logrado miles de veces. Un absurdo, ¿verdad? Lo que él está queriendo decir en realidad es que no es tan fácil liberarse de un vicio. Y cuando un vicio se ha afianzado en la vida de una persona por años, parecería que es muy difícil desarraigarlo y requiere un tipo de asistencia y de ayuda espiritual. El doctor Anthony Daniels, que era un médico en un centro penitenciario,
Él decía que los delincuentes, los que estaban presos, se sentían totalmente esclavizados a hacer lo malo, obsesionados con hacer lo malo, y él decía, estos hombres se ven dominados plena y absoluta de libertad en Cristo cuando Cristo viene al corazón de una persona. La palabra del Señor lo dice, si el Hijo, si Cristo te liberta, entonces vas a poder experimentar la auténtica libertad. El segundo pasaje está en el libro de Romanos, en el capítulo 6, a partir del versículo 11 en adelante. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, les va a decir, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay dos cosas que nos señala estos dos versículos que hemos leído. En primer lugar, que la libertad sí es posible. Es decir, si tú estás esclavizado a un vicio, si estás atado a una costumbre que deshonra